nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Don Pedro, señor secretario, le damos lectura a la cuenta. Así es. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Director Regional del Trabajo del Biobío, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión, donde informa sobre las fiscalizaciones realizadas y las acciones adoptadas por dicho servicio respecto de las denuncias de prácticas antisindicales en la empresa refinería ENAP Biobío. Carta del Jefe Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio de la cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión y pone a disposición de las y los diputados el documento Protección del Patrimonio Genético de los Trabajadores, Derecho Internacional, Nacional y Comparado, en el marco del estudio del proyecto de ley que prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos. Carta del director de la Academia Parlamentaria, a través de la cual informa que la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, a través del acuerdo de entendimiento con el sistema de las Naciones Unidas en Chile, cuyo objeto principal es establecer un marco de cooperación, facilitar y fortalecer la colaboración entre la Cámara y las distintas agencias de la ONU, tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo principal del memorando es el apoyo y asesoría a las distintas comisiones legislativas de la Cámara. Para ello se puso a disposición de las comisiones una plataforma web con una compilación de materiales a nivel local e internacional de documentos normativos, políticos y técnicos de la ONU. Asimismo, el memorando incluye la posibilidad de contar con la participación de especialistas de la ONU en las distintas materias en donde pueda dar su opinión, si así lo requiere la comisión. Y por último, señor presidente, nota del señor René Ceballo, dirigente de los sindicatos ICA e IMA y otros grupos de trabajadores de empresas contratistas de Enel, Generación Chile, que prestan servicios a la central Bocamina y que se encuentran en proceso de cierre. Por tal motivo solicitan ser recibidos por la comisión para dar a conocer los problemas que les aquejan y las condiciones de salud de los trabajadores por laborar en un ambiente con agentes contaminantes. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta o puntos varios, ¿algún colega que le gustaría intervenir? Nada por acá, presidente. Ya, no viendo más puntos sobre la cuenta, pasamos obviamente a la tabla. Y aquí le quiero dar traslado a un tema técnico que reparó obviamente el secretario, que hizo relación en primer lugar con la tabla de fácil despacho, que obviamente él la va a precisar. Pero en lo sustantivo, que lo dije antes de iniciar la sesión, pero que también, como no estaban todos los colegas y no era parte de la sesión regular, al señor secretario, si bien este proyecto fue admitido a trámite, al votarse la admisibilidad, la Secretaría General aún no lo incorpora respecto de la cuenta, y en consecuencia este proyecto puede verse tal vez respecto del debate, porque por ejemplo el Ejecutivo pidió hablar a través del subsecretario de Economía, y creo que es lo que corresponde y lo justo, pero no lo vamos a poder votar el día de hoy, quedando en consecuencia para votación el día de mañana, para cumplir con estricto apego lo que dispone nuestro reglamento. Le doy la palabra al señor secretario. Doña Gael. Presidente, tengo una consulta respecto a lo mismo, a la jornada del día de mañana, porque tenemos sesión especial de sala, para saber la hora solamente. Gracias, sí, con respecto a ese punto, tiene toda la razón. Hay un proyecto que está con trámite de suma, cual el de plataformas digitales, por ende no habría problema en que se tramitara, y lo otro vamos a ver la diferencia horaria, porque recordemos que pudiésemos hacer un cambio respecto de la tabla para no toparnos con la sesión. Eso efectivamente lo advertimos también, colega Yael Yomas. Presidente, solamente para hacerle presente a la comisión que la Secretaría incluyó el proyecto de feriado renunciable, pensando de que se iba a agregar como cuenta agregada la sesión del día jueves, en que se declaró la admisibilidad del proyecto de feriado renunciable. Lamentablemente no ocurrió de esa forma, y no habiéndose dado cuenta formalmente en la Cámara de Diputados no podríamos tratar este proyecto. Es un error que cometió la Secretaría, pero reglamentariamente el proyecto de feriado renunciable no lo podríamos ver en esta sesión. Va a estar en tabla, porque se va a dar cuenta mañana en la sala, va a estar en tabla en la sesión de la tarde,
la sesión ordinaria de la comisión. Y respecto de la sesión de mañana de la sala, habiendo un proyecto con suma urgencia en la comisión como es el de plataformas digitales, no hay inconveniente en que la comisión pueda sesionar mañana, paralelamente con la sala. Bueno, no sé si está aclarado el punto, pero creo que es importante respecto del reglamento que obviamente tenemos que cumplir. Obviamente aquí la Secretaría no hizo no lo agregó, en este caso en la tabla agregada cuando ya se había votado. Por eso la pregunta respecto del diputado Saavedra tenía pertinencia. Y así las cosas, por respeto obviamente al Ejecutivo, quien tiene voz y opinión en esta materia, igualmente, sin votación, para cumplir el reglamento, le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, al subsecretario, ya sea del Trabajo o en lo sustantivo al subsecretario de Economía, objeto de, por economía procesal, avanzar también respecto de la cuenta nuestra, para luego ir al tema de plataformas digitales. Presidente. Sería muy importante, gracias, sería muy importante que la Secretaría nos pudiera remitir el proyecto, porque si no vamos a hablar sobre algo abstracto. Perfecto. Yo quiero tener el proyecto a la vista para efectos de iniciar cualquier discusión, un mínimo de seriedad. Implica tener el proyecto en mis manos para efectos de poder opinar respecto del proyecto y no sobre un primer proyecto, entiendo que fue el que fue modificado. Entonces le pediría que nos pudieran enviar o la Secretaría uno lo envía. Gracias. Me parece de toda lógica, y en este minuto vamos a pedir a la Secretaría que le envíe el proyecto a los colegas parlamentarios, puesto que ya fue acogido a trámite y declarado admisible y votado, señores secretarios. Creo que corresponde el punto del diputado Barros. Pero como obviamente no es necesario que se pronuncie el día de hoy, sino que va a ser el día de mañana, simplemente quiero, por respeto al Ejecutivo, darle la posibilidad que intervenga. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Julio Pertucé, subsecretario de Economía. Estoy en coordinación con el subsecretario Arad, que me pidió que me refiriera al impacto económico para que ustedes después como legisladores puedan tomar una decisión informada. Nosotros en Chile contamos con 16 días festivos al año, encontrándose dentro del rango de los países que tienen más feriados dentro del mundo, y de esos feriados, 5 de ellos son irrenunciables. 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre y 25 de diciembre. El establecimiento de feriados, más aún si estos son irrenunciables, genera costos para la economía y es importante tenerlos en consideración al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, el Banco Central de Chile, a través de la medición del efecto calendario de la economía por sector económico, ha encontrado que tampoco es equitativo cómo se distribuyen estos costos económicos, en el sentido de que el efecto económico de un feriado irrenunciable en el sector minero es nulo, mientras que en la industria manufacturera y en el sector de comercio es significativo. Con todo, se estima que el efecto de un día adicional en el mes podría significar un aumento promedio de 0,4 puntos porcentuales del IMASEC total de ese mes. Estamos hablando que en particular, en promedio, la industria manufacturera será incluso más afectada que el comercio. Para la industria manufacturera, en promedio, el impacto es de 1,6 puntos porcentuales y para el comercio 1,2 puntos porcentuales. Considerando el alto crecimiento que está experimentando nuestra economía a partir de este segundo trimestre, y el costo, y esto por supuesto gracias al avance del proceso de vacunación, la disminución de las restricciones sanitarias, el cambio del plan paso a paso, el costo de un feriado no irrenunciable es de aproximadamente, y estas son las estimaciones que nosotros hemos hecho en la División de Estudio del Ministerio de Economía, de 190 millones de dólares. Ahora, si el feriado es irrenunciable, se estima que el costo aumenta a aproximadamente 260 millones de dólares y ello implica, por añadidura, una menor recaudación fiscal para el Estado y de aquí se desprende la inadmisibilidad. Todo lo que le estoy comentando, presidente, yo estoy infiriendo el proyecto de ley en función de por qué fue declarado inadmisible la vez anterior, en desconocimiento de cómo está el texto específico de los proyectos, las indicaciones que se le hayan incorporado. La afectación para el comercio es mayor
al ser un día viernes festivo, por cuanto los días viernes, sábado y domingo se concentran más del 50% de las ventas semanales. Se reconoce que existiría un costo menor de este segundo proyecto al excluirse expresamente la irrenunciabilidad de las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, la iniciativa no considera la situación de las MIPES ubicadas al interior de centros comerciales, las que no podrán abrir dicho día, ni el hecho de que un número importante de productos que se venden tanto en los centros comerciales como supermercados son fabricados por micro y pequeñas empresas, y estas participan del proceso productivo, por lo que se verán igualmente afectadas. Aquí quiero detenerme 2 segundos, sobre todo para bienes perecibles. Cortar 3 días los supermercados significa que ese productor de tomates o lechuga que estaba vendiendo esa producción por un tema operacional no va a poder venderse, y eso significa una menor venta para el productor, que muchos de esos productores son micro, pequeñas empresas porque no tienen los canales de distribución adecuados para poder hacerlo. Además, considerando que tanto el 18 como el 19 de septiembre son días festivos, agregar un día más a lo último momento podría generar algunos problemas en el abastecimiento de la población, así como atochamientos innecesarios los días previos, tanto en centros comerciales como supermercados, porque evidentemente nosotros muchas veces terminamos dejando las compras para el último día. Asimismo, mantener cerrado durante 3 días afectará a los productos que son perecibles, como les comentaba, que se venden en dichos lugares, cuyos productores en muchos casos son micro pequeñas empresas que verán cómo sus productos no van a poder ser vendidos a tiempo. Para ir cerrando, respecto al contexto que se da esta discusión, la pandemia provocó un daño muy relevante para nuestra economía, del cual estamos recién recuperándonos, pero se requiere seguir aumentando el dinamismo de nuestra actividad económica para así también recuperar los empleos perdidos que aún no se han recuperado. Llevamos más de 1 año y medio de restricciones producto de la emergencia sanitaria, y en el momento actual se requiere dar facilidades para el desarrollo de la actividad económica. Finalmente, en los últimos años se ha generado un debate en el ámbito legislativo respecto a la posibilidad de eliminar ciertos feriados para aumentar los días de vacaciones. Ello permitiría lograr congeniar de mejor forma el descanso efectivo de los trabajadores con la continuación de la actividad económica. Existiendo ese debate, en consecuencia, nos parece que esta iniciativa va un poco en la dirección contraria. Para resumir, 260 millones de dólares de pérdidas económicas para la economía, impacto en cadenas de distribución, en particular pequeños y medianos productores, y también comercio que opera en centros comerciales y al interior de supermercados. Ese sería el comentario del Ministerio de Economía, presidente. Muchas gracias a don Julio Pertusé por su intervención. Le damos la palabra a algún colega, entendiendo que no vamos a votar el proyecto el día de hoy para que tenga el rol respectivo. Sí, aclarar, tal vez más que una intervención a modo de relación, en la cual quiero ser bastante objetivo. Este proyecto, justamente luego de reunirnos con bastantes pymes, porque este proyecto en primer lugar nace de una reunión con la CUT. Esto es una demanda básicamente de los trabajadores del sector retail, servicios y supermercados de cadena. De aprobarse este feriado, vamos a tener cerca de 1 millón de trabajadores que, al igual que el resto de los chilenos, van a poder gozar justamente estos 3 días, en este caso de feriado irrenunciable. Y siempre se da la paradoja, que era lo que sostenían ellos, de que sus familiares podían hacer uso de este feriado y ellos a cambio tenían que seguir trabajando. Pero a cambio de ello, también señalar que en el texto de este proyecto se señala que en los términos del artículo 505 bis del Código del Trabajo no tienen restricciones de funcionamiento este día feriado adicional. ¿Qué señala este artículo 505 bis? Es justamente la caracterización de pequeña, mediana y gran comercio, y en consecuencia aquellos comercios de menos de 49 trabajadores no tendrían efectivamente problemas de funcionamiento, a modo obviamente de resguardar a la pyme, y ese es el concepto que establece la ley, no es una cifra que a los mocionantes justamente la improvisamos, sino que tomamos justamente el concepto pyme que está en el artículo 505 bis de nuestra legislación laboral, que es ya un número bastante importante de trabajadores. 49 no van a enfrentar ningún tipo de restricción de funcionamiento ese día. Y a mayor abundamiento,
y quiero ser bastante prolijo más que entregar una opinión respecto a los méritos o alcances del proyecto, todas aquellas que digan relación con actividades asociadas al ocio o la intervención, vale decir pubs, restaurante, industria gastronómica, el sector hotelero, cabañas, incluso pusimos el concepto fondas u otros similares. Aquí ni siquiera rige el número de trabajadores que tengan, obviamente, al interior de dicho establecimiento, porque sentimos que justamente los sectores que más apalancamiento o estímulo requieren del punto de vista de la reactivación. En consecuencia, basado en un concepto de economía circular, sentimos que al estar cerrado el mall, al estar cerrado el supermercado, justamente este va a ser el sector que se va a ver beneficiado al existir 3 días como feriado, y ahí también nos hubiese gustado tal vez tener mayor feedback con la cartera de economía respecto de este proyecto. Eso es, como digo, si es que alguien tiene alguna intervención respecto al punto, entendiendo que lo vamos a ver mañana, colega Barro, a sus órdenes. Sí, presidente. Número 1. Yo entiendo la celeridad con que se quiere ver este proyecto, y yo agradezco además que me acaba de llegar el proyecto para poder analizarlo. ¿A quiénes vamos a invitar a dar su opinión de los sectores, por ejemplo, el comercio detallista? A mí me llamó, por ejemplo, don Rafael Cuncille el fin de semana. Yo supongo que iremos a abrir un breve espacio para oír a quienes son los actores en este sentido. Y lo segundo es una duda técnica. Mañana tenemos sesión de sala legislativa. Podemos funcionar como comisión, pero para ver proyectos que tengan suburgencia. ¿Cómo se va a compatibilizar eso a efectos de cumplir estrictamente el reglamento? Gracias. Muchas gracias, diputado Barro. Bueno, yo también tomé contacto con el señor Cuncille justamente para explicarle los términos y alcances del proyecto. Además, entiendo que es de su región, junto con la diputada Alejandra Sepúlveda, vive en la sexta región, así que entiendo perfectamente la situación. Estamos viendo con la Secretaría justamente algún horario en que no sea tope ni impedimento el que se tramiten ambos proyectos. Eso lo vamos a saldar durante las próximas horas, objeto también que este proyecto debe estar en vuestro conocimiento 24 horas antes de la sesión, de acuerdo a lo que establece el reglamento, de tal manera de salvar dicho impedimento. Presidente, una última cosa. Yo supongo que hoy día iremos a cumplir la sesión para la cual está citada, que es votar el proyecto de plataformas hoy. Si no, no tendría mayor sentido esto. Gracias. Bueno, y lo segundo, si usted lo tiene bien, como hizo una propuesta, voy a incluir obviamente al señor Cuncille, ya que le dimos la palabra al Ejecutivo, respecto también de la convocatoria de mañana. Eso sería sobre este proyecto, diputado Barros. ¿Alguna otra intervención para pasar obviamente al segundo punto de la tabla? Señor Jiménez está pidiendo la palabra. Ya, diputado Jiménez, a sus órdenes. Gracias, presidente. No, aprovechar que está el subsecretario de Economía, que aprovecho de saludarle, igual que al subsecretario de Trabajo. Presidente, la verdad que veo que los plazos no están pillando, porque este error de la Secretaría, la verdad que no juega en contra, porque el proyecto está con los plazos justos, digamos, con los tiempos justos. Yo escuchaba no muy bien lo que dijo el subsecretario, entonces quería aprovechar de preguntarle. Primero, si ellos, ¿no es cierto?, han hecho un estudio del impacto que provoca, porque siempre hablan del impacto negativo, pero cuando es feriado irrenunciable se reactivan otros sectores de la economía, ¿no es cierto?, desde las ferias libres, desde los negocios de barrio, el turismo, porque habiendo 3 días la gente va a salir también, y tanto se ha hablado que el turismo es uno de los sectores de la economía más afectados. Con 3 días hay más familias que van a salir y eso va a reactivar también un poco el turismo. Entonces, cuando se habla de que esto va a perjudicar la economía, porque yo siento que aquí hay una defensa a los grandes grupos económicos, ¿no?, a los malls y a los supermercados. Porque el resto, cuando hablan de las pymes, la verdad que si usted es subsecretario, con proyecto o sin proyecto, yo le recuerdo que el día 17 es feriado. Si usted camina por el Paseo Humada, con este proyecto o sin este proyecto, va a encontrar todo cerrado, todo cerrado.
las pymes. O sea, no, en el fondo lo único que hace la diferencia con el feriado renunciable es que van a abrir los malls y los supermercados. Ahí tenemos dos argumentos en contra. Cuando se habla del desabastecimiento, ya hemos mostrado en otra oportunidad, incluso en una oportunidad tuvimos 4 días de feriado y nos hablaron poco menos que Chile iba a estar en situación de guerra, de desabastecimiento. Nada de eso ocurrió porque los chilenos programan sus compras. Así que eso ya se descarta. Segundo, si es por tema económico, los supermercados no han cerrado nunca sus secretarios, nunca. En plena pandemia son los únicos que han seguido abiertos, se han seguido vendiendo la misma cantidad, y usted comprenderá que un trabajador que quizá ahora estamos con los casos bajos, ¿no es cierto?, pero un trabajadora que siguió desempeñando su función en plena pandemia, usted comprenderá la carga emocional para esa familia, que saber que tiene que ir a trabajar y cada día que vuelva a su casa con la duda de que pudo haber sido contagiado y que puede contagiar a su familia y todo, porque estaban ahí ellos presencialmente trabajando en los del supermercado. Bueno, y los malls, ¿para qué decir? Pues los malls, ¿no es cierto?, es un caso aparte porque ellos siguen vendiendo online. Entonces yo siento que esto, la defensa o los que están en contra de este proyecto, más bien porque no quieren que cierren los centros comerciales, los grandes malls y los supermercados. Y lo último, que aquí va la pregunta, cuando se habla del cuarto retiro, todos los economistas hablan de el recalentamiento de la economía, de la inflación, de la demanda, y cuando nosotros digo, porque este proyecto es de los trabajadores, nosotros somos menos intermediarios porque ellos nos pidieron que presentara este proyecto, se propone una medida como esta, se oponen inmediatamente. Y bueno, y esto también provoca más demanda. ¿Cómo no va a ser que un día menos que vendan porque están preocupados porque la gente compra mucho, hay mucha demanda, hay mucho gasto afuera, y proponemos cerrar un día los grandes centros comerciales y se oponen de inmediato? Entonces yo la verdad que no me queda clara la posición en contra, y por eso me extraña, presidente, lo que ocurrió con Secretaría, porque la verdad que los plazos los teníamos justos con el día de hoy. Mañana, como decía el diputado Barros, se nos va a complicar, y esto el 17 es la otra semana. Si estamos, lo único que tenemos a favor es que el Senado funciona la otra semana, que está desfasado con nosotros en su semana distrital, pero acuérdense que tenemos que votarlo en comisión y después tiene que ir a sala. Entonces, yo no sé cómo ahí don Pedro Muga nos puede ayudar a buscar una solución, porque, insisto, por los plazos. Eso, presidente. Gracias, colega Tucapel Jiménez. ¿Algún otro colega que quiera intervenir respecto de este punto en particular para pasar al punto de tabla? Respecto al punto del trámite legislativo, voy a hacer también las gestiones con el Senado, colega Jiménez, para justamente poder acompasar ambos proyectos y ambos trámites. Señor secretario, ¿alguien más quiere intervenir? Diputado Labra. Sí. Señor Labra, presidente. Muchas gracias, presidente Silver. Mi saludo para los subsecretarios y a don Julio Portuce, ¿cierto? ¿Eso está bien dicho? En la misma línea del diputado Jiménez, claro, se habla de costo de 190 millones de dólares, con un costo por día feriado. Pero los beneficios a la salud mental y física de las personas por los feriados, si los pudiéramos medir, serían bastante, yo considero que sería bastante más plata la que ganamos, en términos de vida mejor, de vida, considerando que hay poco espacio en Chile, que los horarios son extendidos de trabajo. Hay pocas posibilidades del ocio productivo, ¿cierto? Del ocio que hace que la gente sea más feliz, que pueda participar de la cultura, que pueda participar de actividades que son la vida también. El trabajo indudablemente que produce vida también, pero cuando se pasa la cuota, y este es un problema sistemático. Por eso en esta comisión hemos visto varios proyectos que tienden a regular más los horarios y a dar más facilidades a que los trabajadores y trabajadoras tengan más posibilidades de tener ese acceso. Considerando eso, a mí me parece que
también en términos económicos lo que dice el diputado Jiménez es real. Se desarrollan otras actividades, hay una microeconomía que se ve favorecida y yo sería interesante que la subsecretaría lo midiera. ¿Cuánto es lo que se produce cuando se cierran algunos comercios que han tenido muchas facilidades y que son grandes vendedores de productos? ¿Cómo se benefician las empresas más pequeñas? Entiendo que aquí hasta 49 personas que trabajen todavía funcionan, entonces no podemos de nuevo generar para oponernos a este proyecto la idea que vamos a castigar a la señora Juanita que tiene el kiosquito. Eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de por lo menos hasta 49 personas, lo que es una empresa bastante significativa, que pueda seguir trabajando. Lo que estamos apostando, lo que entiendo yo del proyecto, que soy emocionante también, y le agradezco al diputado Silver que nos haya invitado, es favorecer a esa cantidad de empresas, a las pequeñas empresas, que también se van a ver beneficiadas, porque van a poder, toda la gran demanda y oferta que tienen los grandes centros comerciales disminuye, indudablemente que siguen vendiendo online, pero también bajamos la cantidad de gente que se moviliza hacia allá y se moviliza de otra manera, que beneficia, yo creo que también tiene un beneficio en el sobrecalentamiento tan mentado, que estamos gastando mucho, estamos gastando demasiado. Entonces, así como se ponen las tasas de interés para poder rebajar el consumo, aquí también estamos apostando a eso, independiente del ánimo que tenemos nosotros, pues se tiene que producir también un efecto que desde los términos económicos deberá considerarse. Por eso considero que es beneficioso el que tratemos este proyecto, y creo que hay que ponerse en el corazón y en el cerebro de los trabajadores y trabajadoras que han soportado tensiones grandes durante todo este tiempo, y merecen, sobre todo ahora, el poder salir a divertirse, salir a estar con su familia, poder festejar esta fiesta de la independencia nacional, de la gran independencia nacional, y seguir creyendo que se puede ser también independiente solamente de los números y empezar a pensar más con el corazón en las personas. Ese es un gran tema que sería bueno que lo sigamos discutiendo. Es una buena oportunidad para hacerlo. Así que agradezco la oportunidad que tenemos de hablar sobre este tema. Los tiempos son limitados y los errores que cometió la Secretaría no benefician al proyecto. Y una manera, lamentablemente, de dar opinión también. Así que ojalá se puedan solucionar por la buena voluntad de que el proyecto se discuta y se decida aquí, con el voto, no con errores. Esos errores hay que solucionarlos rápido para que podamos discutirlo, porque está hecho para eso. Gracias, señor presidente. Presidente, ¿me permite? Don Pedro. Es que me acaban de informar, presidente, que la distrital nuestra, que es la próxima semana, coincide con la regional del Senado. Y el Senado entonces no funcionaría la próxima semana. Sí, don Pedro, yo le pido que se pronuncie un poco respecto al tranco legislativo de la Cámara, donde tenemos que centrar un poco el punto. Yo estoy en coordinación con el Senado, ellos funcionan el día jueves, además. Mi idea es votar este proyecto el día miércoles. Incluso está la posibilidad de que sesionen telemáticamente, cosa que estamos trabajando respecto al tema. Entonces yo le pediría que centrara su responsabilidad respecto de lo que es la competencia de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿algún otro colega quiere intervenir respecto del proyecto? ¿O lo dejamos para mañana? Presidente. A sus órdenes. Ya. Nadie entiendo.
Muy bien, entonces pasamos al segundo punto de la tabla y hago la salvedad, señor secretario, de la solicitud del diputado Barros de invitar al señor Cumsigue también, entendiendo que el Ejecutivo ya intervino. Pasamos al segundo punto. Presidente, parece que el subsecretario quería responder de No, Economía. quería despedirme. Ya. Okay. Agradecerle, esta no es la comisión donde yo participo habitualmente. Desde un punto de vista económico, son los datos que me pidieron mostrar. Solamente una pequeña aclaración, diputado Jiménez. Cuando se hace el cálculo del impacto en el IMASEC, el Banco Central toma aquellos sectores que les va mejor, como el turismo, como usted efectivamente dice, aquellos sectores donde no hay cambio, como la minería, como muestran los datos, y sectores que sí se ven perjudicados. Entonces, las cifras globales que yo vi, que puedo mandar la minuta, si usted quiere, ya están incorporados aquellos sectores que ganan y otros pierden con este tipo de medidas. Pero era para despedirme nomás por su intermedio, presidente. Muy bien, señor subsecretario. Se agradece su presencia y su interés. Bien, ahora estamos en el segundo punto de la tabla, ahora sí sobre el proyecto de origen parlamentario, que está en el segundo trámite reglamentario, es un proyecto que nace efectivamente en el Senado, y le voy a dar la palabra al subsecretario Arap para que se refiere o describa de alguna manera los puntos centrales, en este caso, de este proyecto. Ahí sí, ahí se escucha. Sí. Bueno, buenas tardes ya, presidente. Saludarle a usted, saludar a los honorables diputados y diputadas de la comisión, a Pedro, a Germán también ahí en la secretaría. Presidente, primero, bueno, lo hemos conversado en el pasado. Nosotros como Ejecutivo efectivamente ya dimos nuestra opinión respecto al proyecto que viene del Senado. Usted lo señaló muy bien. Este es un proyecto que nace de algunos senadores que vieron, así como lo vio la Cámara en su momento, también una preocupación respecto a los trabajadores de plataformas. Los trabajadores de plataformas digitales hoy día están en la absoluta desprotección y por cada día que pasa siguen estando en esta precariedad máxima, ¿cierto? No gozan de seguridad social, no tienen derecho al pago de determinados beneficios, no tienen derecho a capacitación, no tienen el derecho a la entrega de elementos de protección personal y por lo tanto hoy día están sujetos más bien a la buena voluntad que puedan tener algunas plataformas de entregarle determinados beneficios. Y concordamos con ustedes, y así lo conversamos en su momento, que estos temas no pueden quedar a la buena voluntad de las partes. Tiene que haber una regulación clara, una regulación que proteja derechos. En ese sentido nació este proyecto, ¿cierto?, en el Senado, y nace además producto de una mesa técnica que se llevó a cabo por más de 4 meses con distintos actores del mundo laboral. Participaron los trabajadores representados en esa mesa técnica a través de la Central Unitaria de Trabajadores, participaron los empleadores a través de la CPC, se recibió más de una veintena de invitados nacionales y extranjeros expertos en esta materia, que terminó con un informe. Y ese informe de la mesa técnica constituyó la columna vertebral del proyecto que hoy día conoce esta comisión y que fue aprobado unánimemente por la Comisión de Trabajo del Senado y también unánimemente, creo que hubo solo un voto de abstención en la sala del Senado. Nosotros, presidentes, este es un proyecto que está en suma urgencia. Hemos pedido hace bastante tiempo, obviamente, que se vote, porque creemos, como lo dije anteriormente, que cada día que pasa, ¿cierto?, sumamos un trabajador que tiene un accidente en la calle y que queda con absoluta desprotección. Por su intermedio, presidente, se nos solicitó hace algunas semanas atrás y nosotros acogimos de muy buena manera porque nos pareció prudente poder buscar una instancia junto con los parlamentarios, con los asesores, para poder ver algunas indicaciones que se presentaron por parte de algunos parlamentarios, básicamente tomando como base el proyecto que en su momento aprobó la Cámara de plataforma, pero que establece que estos trabajadores sean siempre dependientes. Hicimos ese trabajo, presidente, nos reunimos con los asesores, quiero agradecer por su intermedio la buena voluntad de todos los asesores que participaron, representando a distintos diputados de distintos partidos políticos, y se hizo ese esfuerzo. Hubo algunos con los cuales no pudimos llegar a un acuerdo, pero sí hubo otras indicaciones que se trabajaron con algunos de los asesores a los cuales que ustedes mandatan, presidente, y se hicieron propuestas que a nuestro juicio son muy buenas y que vienen a mejorar el proyecto ya aprobado por el Senado. En consecuencia, presidente, por su intermedio, nosotros como Ejecutivo respaldamos esta iniciativa, creemos que está bastante en línea con lo que recomiendan hoy día los organismos internacionales
La discusión de fondo aquí, presidente, se dio respecto de la dependencia o independencia, y quiero volver a reiterar, presidente, muy brevemente 3 argumentos de por qué creemos que la independencia es fundamental. Primero, presidente, porque es lo que la inmensa mayoría de los trabajadores de plataforma desea. Yo en esto, presidente, quiero ser bien claro, no dejarnos, ¿cierto?, convencer por algunos que han planteado algo distinto. Los propios trabajadores de plataforma, y esta comisión, presidente, es testigo de aquello porque lo recibieron en audiencias, señalan de manera mayoritaria que quieren tener la opción de independencia. Ustedes recibieron, por ejemplo, a la agrupación Greco, una agrupación con más de 3.500, 4.000 conductores a lo largo de todo Chile, que mostró a la comisión los resultados de la encuesta que ellos realizaron, donde el 92% de los trabajadores quiere tener la independencia. Las distintas encuestas y estudios que se han realizado, por ejemplo, por la propia OIT, señalan que la gran ventaja que los trabajadores de plataforma ven en este tipo de empleo es precisamente el poder ser independiente. Y por lo tanto, como primer argumento a favor de la independencia, presidente, que yo sé que es el tema de fondo, es que los propios trabajadores, de manera contundente y sistemática, tanto en esta comisión como en todos los estudios que se han hecho por la propia OIT, han señalado que quieren la independencia. En segundo lugar, presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas de la comisión, porque este proyecto, el que viene del Senado, lo que hace es mantener a salvo la posibilidad de que los trabajadores tengan más alternativas. Es decir, les amplía el abanico de opciones. Pueden ser trabajadores dependientes, si es que obviamente están sujetos a vínculos de subordinación y dependencia, con todos los derechos de los trabajadores dependientes, y les da también el derecho a ser trabajador independiente. Y esto creo que es importante mencionarlo, presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas, porque en parte de la discusión se ha querido hacer ver como que este proyecto lo que hace es calificarlo a todos como independientes, eliminando la dependencia, y no es así. El proyecto mantiene ambas alternativas, por lo tanto, desde el punto de vista de los trabajadores, les da más opciones. Hay algunos a los que les va a acomodar la dependencia, perfecto, pero hay otros que van a querer seguir siendo independientes, y este proyecto mantiene eso a salvo. Y en tercer y último lugar, presidente, como argumento a favor de esta decisión, es que los pocos países que han regulado esta materia lo han hecho en un sentido similar al proyecto que hoy día conoce esta Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el Reino Unido, ustedes lo conocieron, por ejemplo, el Estado de California, por ejemplo, la ley italiana, lo han hecho en una situación similar, estableciendo esta categoría intermedia, que es bastante similar a la categoría de los trabajadores independientes. Entonces, presidente, por su intermedio, los diputados y diputadas, creo que se ha hecho un buen trabajo en esta comisión, se recibieron muchísimas audiencias, no solo en este proyecto, sino que en el proyecto anterior que conocieron. Nos dimos el espacio, como ustedes lo solicitaron, de acercar a los asesores para poder tener una conversación y ver puntos de encuentro. Con algunos pudimos encontrar puntos de encuentro y de hecho se presentaron algunas indicaciones por parte de algunos de los parlamentarios que nosotros como Ejecutivo vamos a respaldar porque nos parece que apuntan en el sentido correcto, pero creemos que es tiempo, presidente, de avanzar en esta materia y obviamente poder votar un proyecto que está con suma urgencia, porque vuelvo a reiterar, por cada día que pasa hay un trabajador de plataforma que se accidenta y no tiene una mutualidad a la cual recurrir, no tiene una licencia médica a la cual poder aspirar, y por lo tanto creemos que es una urgencia poder avanzar con este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario Arada. Explicó de alguna manera los puntos, los nudos más complejos y los cambios que tiene este proyecto. Obviamente hay debate respecto a las fórmulas legislativas, hay que decir que la Cámara de Diputados también despachó otro proyecto, el cual contó obviamente con apoyo de esta comisión. Lo importante es que tengamos una legislación en esta materia. Este es un sector muy precarizado desde el punto de vista laboral, y me gustaría abrir el debate, en este caso respecto de los colegas, antes de comenzar la votación en general. Señor secretario. No veo que estén levantando la mano nadie, presidente. No. Sí, la diputada Sandoval. Señora Sandoval. Señora Sandoval. Sí, disculpe, tuve una interrupción, eso estar en la casa.
Sí, a mí, la verdad, algunas cosas que me generan un poco ruido en lo que señala el subsecretario y que me gustaría comentar por su intermedio, presidente, que tiene que ver con que, en primer lugar, la experiencia comparada que él señala se basa más bien en presunciones de laboralidad, pero también esa experiencia comparada no generó categorías híbridas. Entonces, creo que ahí habría que ser como más categorías híbridas de trabajadores, entonces habría que ser como más preciso. En segundo lugar, también habría que preguntarse qué entienden hoy los trabajadores, sobre todo en las plataformas, por la categoría de trabajador independiente, porque en todas las declaraciones y en todos los testimonios que ellos han dado, uno de los puntos centrales tiene que ver con la elección de los horarios. Y eso, por lo menos, está contenido como un punto central en el proyecto que también debatimos en esta comisión y que tiene que ver, que tiene por nombre Mi Jefe es una app y que fue, digamos, aprobado y que también tiene que avanzar en su tramitación, entiendo. Entonces, no, digamos, la figura de la independencia, en algún sentido, estaría entendida de esa manera por parte de los trabajadores. En tercer lugar, yo estoy de acuerdo que efectivamente el mundo del trabajo hoy tiene una calificación que lo hace, una caracterización que lo hace ser mucho más dinámico, que nos enfrenta también a nuevas modalidades de trabajo, pero eso no significa que esto vaya aparejado con mayor desprotección. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que un proyecto como este, que si bien podría tener la intención de otorgar un cierto estatuto de protección, porque esa es la intención que supuestamente está detrás, en definitiva lo que hace es crear una nueva categoría de trabajador con más desprotección aún. Y lo que yo considero que es más riesgoso es que, claro, hoy día nos estamos enfrentando a esta modalidad de las APP, pero el punto es que esto puede ser extrapolable digamos, al uso de las plataformas en otros ámbitos del trabajo, en los mismos hospitales, en otros espacios de servicio, y no va a ser acotado solamente a este tipo de trabajadores. Entonces creo que generar precedentes de este tipo sin mirar la globalidad también puede ser un poco complejo. En lo sustantivo, respecto a la mesa de trabajo, efectivamente hubo, como usted señala, subsecretario, y por intermedio, presidente, la disposición de todos los asesores que formaron parte y también se recibieron opiniones de agrupaciones de trabajadores. En el caso de la CUT, efectivamente participaron, o hicieron llegar su opinión, pero no suscribieron esta idea del proyecto. Y de hecho, expresaron en una carta pública el rechazo de este proyecto. Entonces, quisiera como ponerlo también como antecedente y voy a compartir la carta aquí con los colegas diputados para que también lo tengan como información a la vista. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega Sandoval. ¿Algún otro parlamentario quiere intervenir respecto del punto del proyecto? Presidente. Diputado don Ramón Barros. No, yo entiendo que este proyecto ya fue votado en general, por lo tanto lo que cabe es iniciar la discusión y votación en particular, solamente que me corrija don Pedro si estoy equivocado. Gracias. Sí, don Ramón, está en lo cierto. Bueno, a ver, recordemos que me parece de toda lógica que viniendo de una comisión ad hoc, como expresara el señor subsecretario, lo cierto es que se compartiera, obviamente, por parte de los colegas parlamentarios, parte del debate en ese sentido. Y en consecuencia era de toda responsabilidad mía darle traslado, obviamente, al subsecretario y tener el contrapunto legítimo por parte de la diputada Sandoval. ¿Subsecretario está pidiendo la palabra? Sí, presidente. Para comentar por su intermedio algunos de los puntos que planteó la diputada Sandoval, si le parece bien, presidente, antes de la votación. Me parece que es lo que contextualiza, ilustra el debate parlamentario, salvo algún diputado reparara respecto a su intervención. Yo no tengo problema. Adelante, creo que corresponde. Gracias, presidente. No, yo creo que todo debate es valioso y es un proyecto esto importante, una materia sumamente relevante y yo creo que todos compartimos el ánimo y el espíritu de sacar la mejor legislación. Presidente, no, muy breve.
solo para aclarar un par de puntos. Efectivamente, hoy día el derecho comparado, yo siempre, y lo dije en la intervención anterior, no confundamos legislación con jurisprudencia, ¿cierto? Muchos países tienen jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Los fallos de los tribunales, que no son vinculantes. Y en esta materia hay fallos, ¿cierto?, para todos los gustos en los distintos países. Pero legislaciones hay pocas, ¿ya? Y en general las legislaciones que existen en esta materia, y así lo dijeron por lo demás distintos expositores, algunos de los cuales tampoco pues no han estado de acuerdo con el proyecto, las legislaciones que existen van bastante más en línea con este proyecto que con el otro que conoció la comisión. Por ejemplo, el Reino Unido tiene la categoría de los workers, que es distinta que la categoría de los employees. Los employees son los trabajadores dependientes, los workers son bastante más parecidos a la categoría de trabajador independiente. Lo mismo ocurre en Italia con los parasubordinados, en Francia, la ley de California. Solo para dar ese contexto, presidente, respecto de que esta figura híbrida, como mencionó por su intermedio la diputada Sandoval, hoy día existe esta categoría intermedia en legislaciones que han regulado este tema. Lo segundo, presidente, respecto del tema de la libertad. Efectivamente, los trabajadores de plataforma, en su gran mayoría, lo que valoran, y así lo mostraron las distintas encuestas que dimos a conocer en algún momento y que ustedes tuvieron a la vista, valoran la libertad. Pero ojo, no hay que confundir la libertad con la libertad para trabajar, que es lo que valoran, ¿cierto? Ellos decidir qué día trabajan, a qué hora trabajan, con la posibilidad dentro de la jornada de adecuar su horario. El proyecto, por así decirlo, que ya ustedes conocieron y que aprobaron en su momento, no daba esa libertad. El trabajador dependiente no puede decidir si el día quiere o no quiere trabajar, porque es trabajador dependiente y por lo tanto tiene que trabajar todos los días dentro de una jornada horaria, y si dentro de esa jornada horaria él puede distribuir libremente su horario, es un tema distinto. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Da independencia real. Es decir, un trabajador independiente puede decidir hoy día trabajar en aplicaciones, mañana no hacerlo, porque resulta que tiene otro trabajo formal o porque resulta que tiene otras responsabilidades familiares o lo que sea, y por lo tanto es importante, presidente, por su intermedio, no confundir el trabajador independiente, que es aquel que no tiene un jefe, no tiene vínculo de subordinación y dependencia, decide él qué día trabaja, a qué hora trabaja, cómo trabaja, con el trabajador dependiente con libertad de horario. Son cosas distintas, porque lo que los trabajadores en las encuestas señalan como atributo del trabajo en plataforma es la libertad, es trabajar por cuenta propia, es decidir su horario, decidir si quieren trabajar o no quieren trabajar, es complementarlo con otras plataformas, complementarlo con otro trabajo formal, y por lo tanto creo importante hacer ese punto, porque no es menor. Y en tercer lugar, presidente, efectivamente hoy día los trabajadores están en la mayor precariedad. Yo comparto lo que decía por su intermedio la diputada Sandoval, decía hoy día tenemos un trabajadores con precariedad. Y esta categoría que estamos creando los independientes, que por lo demás no es nuevo, el Código del Trabajo en su artículo 2 define al trabajador independiente, es un independiente con derechos. Es un independiente que tiene prácticamente, y lo vimos con los asesores con quienes trabajamos y lo vimos en la mesa técnica, los mismos derechos que van a tener los dependientes. Pueden sindicalizarse, sí. Van a poder negociar colectivamente, sí. Van a tener derecho a una desconexión para no poder trabajar 24 horas al día, los 7 días a la semana, sí. ¿Tienen derecho a un pago mínimo por jornada con un recargo? Sí. ¿Tienen derecho a capacitación? Sí. ¿Tienen derecho a seguro? Sí. ¿Tienen derecho a la entrega de elementos de protección personal? Sí. Y podría seguir, presidente, con una larga lista de derechos que le estamos dando a estos independientes. Estos son unos independientes mejor, ¿cierto?, que el trabajador independiente promedio. Ahora, la diputada Sandoval, por su intermedio, planteaba una inquietud, decía, ¿qué pasa si esto después se lo aplican a otro tipo de trabajadores? No va a poder ocurrir, porque estamos creando un contrato especial para el trabajador de plataformas digitales. Y por tanto, presidente, para no alargar más el debate, pero era creo que importante aclarar estos puntos, creemos que este proyecto que viene del Senado y que ustedes han conocido, que varios de ustedes han presentado indicaciones, creemos que va en el sentido correcto. Es más, hay una indicación por ustedes presentada, presidente, que a nosotros nos parece bien, que permite que el Consejo Superior Laboral, durante los 3 primeros años, evalúe cómo funciona esto. Y obviamente hacer las propuestas de mejora. Yo les planteo algo. Hoy día se cumplieron 3 años, hace algunos meses atrás, de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Y se sacó el informe final de los 3 años. Y ya hay en el Senado 2 proyectos de ley. Uno que es un mensaje y otro que es una moción presentada por senadores transversales para hacer mejora a la Ley de Inclusión. ¿Por qué? Porque después de los primeros 3 años se dieron cuenta que habían cosas que se podían mejorar, se podían corregir. Eso es lo mismo que propongo, presidente, en este proyecto, y por eso que la indicación
que usted es uno de los firmantes, junto con los diputados Jiménez y Saavedra, que nos parece muy buena en términos de que el Consejo Superior Laboral pueda pronunciarse sobre este punto. Es más, la indicación plantea, y permítame que estoy entrando en algo particular, pero creo que es relevante para el contexto, que este tema en específico de la dependencia e independencia sea uno de los temas centrales en que el Consejo Superior Laboral se pronuncie. Consejo Superior Laboral que está compuesto hoy día por representantes de la CUT, por representantes de la CPC y por representantes del Ejecutivo. Por lo tanto, creo que eso nos da toda una tranquilidad de que este es un tema que se va a evaluar y que evidentemente se pueden hacer propuestas de mejora en el futuro. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario Arad. Ahora sí, ¿algún otro colega le gustaría intervenir? Si no, pasamos al debate en... ¿Diputado Molina? No. No, gracias, presidente. Todo bien. Todo muy claro. Ya, como asintió con la cabeza, pensé que pedía la palabra. Le damos la palabra entonces a la secretaria. Presidente, hay una minuta de votación, no sé si usted la conoce, que acordó, entre otros, su asesor, entiendo, que me gustaría que pudieran explicarla a los asesores o el asesor del Ministerio, Francisco del Río, que facilitaría la votación de este proyecto, presidente, si usted tiene a bien aceptarlo. Le damos la palabra al señor del Río. Pacho, está prendido, está en audio. ¿Francisco? No se escucha. Ahí sí. ¿Me escucha, presidente? Sí. Un poquito más fuerte, Francisco. Dale. Ya. Presidente, del trabajo con los asesores realizado las últimas 2 semanas, se analizaron varias indicaciones que fuere posible acoger, como explicó el señor subsecretario, y también se acordó un sistema lo más razonablemente posible, corto, de votaciones. Atendido el hecho de que el eje central del proyecto gira en torno a la permanencia o no permanencia en la regulación de lo referido a los trabajadores independientes, que están consignados en el párrafo 3º, se estimó como bueno poder primero votar la indicación número 10, que figura en el comparado que tienen los señores diputados a su disposición. Dado que esa indicación, que es aquella que propone eliminar a los trabajadores independientes del proyecto, esa indicación, si se aprueba o se rechaza, depende de ella la permanencia o no permanencia de otras 13 o 14 indicaciones que están en el punto 2 de la pauta de votación, ¿ya? Es decir, si esa indicación se rechaza, por ejemplo, evidentemente se rechazan todas aquellas otras indicaciones que suponen o eliminan la independencia o el trabajador independiente en otras partes del proyecto, porque el proyecto pasa a ser regulador de trabajadores tanto dependientes como independientes. En los puntos 3, 4, 5 y 6 de la minuta de votación se contienen aquellas indicaciones que son indicaciones sueltas a diferentes materias, presentadas principalmente por usted, presidente, suscritas algunas por el diputado Jiménez, otras por el diputado Saavedra y por don Eduardo Durán, ¿ya? Y esas indicaciones se tendrán que ir votando en su mérito, pero esta pauta de votación, acordamos con los asesores de los señores diputados, ahorra cerca de 15 votaciones en el caso de prosperar normalmente. Eso es, presidente. Señor del Río, ¿algún parlamentario sobre el punto? Del punto de vista procesal. No, ningún parlamentario, presidente. El señor Jiménez. El señor Jiménez. Una pregunta para el secretario. La verdad que este es uno de los proyectos que más, no, por lo menos no voy a hablar por todo, por mí más me complican porque tenemos afuera trabajadores que nos piden apoyar el proyecto y otros trabajadores que nos piden votarlo en contra. Yo todavía no tengo mis serias dudas respecto a este proyecto,
Entonces, la pregunta para el secretario, si la indicación 10 se cayera, ¿no es cierto? Se caen consigo varias otras indicaciones. ¿Esas después se pueden presentar en sala? Sí, claro. Sí, don Tucapel, se pueden reponer en sala. Sí, pero tengo la duda por el caso de Tennessee, porque yo vote abstención hoy día, porque todavía no tengo claro respecto a saber tener esa posibilidad de votar en sala. Esa era la pregunta. Y sí, se puede, incluso el proyecto podría volver en segundo trámite reglamentario. Gracias. Sí, diputada Sandoval. Y considerando también lo que dice el presidente, el diputado Tucapel Jiménez, y considerando además que la minuta no la hemos tenido a la vista todos, sería bueno quizás votar uno a uno. Yo entiendo que puede ser más engorroso, pero también quedaríamos con la dificultad de que no sabemos qué condiciona, qué punto condiciona a otro. Muy bien. ¿Algún otro colega? ¿Se Sepúlveda, parece? Sí, presidente, me hace mucho sentido lo que ha planteado el diputado Tucapel Jiménez, porque yo creo que a todos nos pasa, y por primera vez, esto de que tenemos posiciones tan contrapuestas frente a un determinado proyecto, ¿no? Y además, entendiendo que nosotros teníamos un proyecto adicional, que era el que nosotros habíamos votado. Y súmele a eso además que es un proyecto bien santiaguino, y un proyecto además bien de capitales regionales, ¿no? Entonces, que no es una realidad que nosotros, lo que vivimos más en la provincia, tengamos como tan de todos los días. Entonces, yo también concuerdo con la diputada Sandoval que votar en paquete a mí me complica. Prefiero ir uno a uno, aunque sea más lento, pero estando consciente de los pros, de los contras y de la visión de los trabajadores, que lo único que uno quiere es no complicarles la vida, ¿no? Y que los derechos laborales se respeten. Eso, presidente, muchas gracias. Presidente. Don Gastón, a su sol. Adelante. Gracias. Mira, reiterar que efectivamente estamos en una situación compleja los que componemos la comisión, los parlamentarios, porque tenemos opiniones de ambos lados, los que privilegian su entendida independencia y aquellos que privilegian tener dependencia y subordinación y con ello garantía de derechos. Estamos en esa disyuntiva hoy día. Y por otra parte, entiendo que esa minuta que está acordada, trabajada con los asesores, no está a la vista de todos y todas los parlamentarios. Y por lo tanto, desorganiza el método de votación y yo quisiera plantear lo siguiente. No veo mayor diferencia si es que mañana votaremos mañana y no hoy día, para que efectivamente cada uno tenga a la vista lo acordado y en virtud de ello mañana la votación sea con la minuta o en definitiva si no convence ese acuerdo, tomemos la decisión de ir votando uno a uno, aunque sea más largo y engorroso como se ha mencionado acá. Pero prefiero que todo el mundo esté al conteste, sepa lo que se acordó y si eso no satisface, bueno, se buscará la fórmula de votar uno por uno. Muy bien, ¿algún otro colega sobre el punto? Hola. Diputado Eguiguren. ¿Diputado Eguiguren pidió la palabra? ¿No? Ya, fue el lenguaje gestual. A ver, obviamente si algún colega... Presidente. Diputado Barros. No, el subsecretario está pidiendo la palabra, presidente. Araf. Sí, gracias, presidente. A ver, presidente, solo un par de comentarios. Efectivamente, esta minuta de votación que señaló por su intermedio, presidente, el asesor Francisco del Río, fue trabajada en conjunto con los asesores, ¿cierto?, de los parlamentarios, con quienes estuvieron disponibles, obviamente, para avanzar en este tipo de votación.
me preocupa, presidente, que hoy día no se vote, que se busque una unanimidad para mañana poder votar el paquete y que mañana esa unanimidad no se dé y tengamos que volver a empezar a votar uno a uno los artículos. Por lo demás, presidente, la minuta plantea algo que es reglamentario. Si se vota el artículo 10, que es el que establece la eliminación de los trabajadores independientes, reglamentariamente se caen los demás artículos que hablen de los que eliminen a los trabajadores independientes. Por lo tanto, presidente, es algo, y la comisión y la secretaría me podrá corregir si estoy en un error, pero si se elimina ese artículo, se vota, si se cae esa indicación, reglamentariamente se caen una serie de artículos. Y por tanto, presidente, nos preocupa. Nosotros, como Ejecutivo, obviamente siempre hemos estado y vamos a seguir estando disponibles ahí buscando los consensos, pero este es un proyecto que viene con suma urgencia hace bastante tiempo. Lo íbamos a votar hace 2 semanas o 3 semanas y se generó esta instancia de diálogo. Y nos preocupa, presidente, que siempre en todas las sesiones tenemos algún inconveniente para poder votarlo. Y creo que el debate hay que darlo y las posiciones creo que están bastante claras respecto de la dependencia o independencia. Entonces, quería plantear ese punto, presidente, porque es un tema de reglamento en términos de que si se cae la independencia, se caen determinadas indicaciones. Pero estamos sujetos, presidente, a lo que decía la comisión, como siempre, con la mejor disposición. A ver, tenemos 2 temas. Uno, estamos con la tabla. Este es un proyecto con suma urgencia, por ende, parte de la labor parlamentaria el votar los proyectos sometidos a trámites a nuestra responsabilidad. Yo adscribo a lo que dice el diputado Tucapel Jiménez respecto a que acá hemos sido o conversado con distintos sectores y cada uno con justificación respecto del mérito de la dependencia o no. ¿A quién no le ha pasado tener algún cercano que incluso puede trabajar de Uber y no obstante tener un trabajo formal regular y lo que no quiere justamente es ser trabajador desde el punto de vista formal? U otros, en cambio, están en una posición distinta. Y obviamente acá hay un trabajo hace muchos meses. Yo quiero señalar que aquí se avanzó mucho en esta comisión que básicamente se radicó en el Senado, para ponerlo en contexto. Esto nace de una moción parlamentaria de senadores de manera transversal que trabajaron en esta mesa técnica, pero salvo que algún colega parlamentario, y acá yo creo que hagamos el punto y la comprensión, quisiera imponer el reglamento para que los votáramos hoy, lo que no me gustaría es que se frustre todo un trabajo de meses porque este proyecto no alcance efectivamente mayoría del punto de vista de su tramitación. En consecuencia, mi propuesta es que lo votemos el día de mañana, porque como digo, si no están los votos, si no hay parlamentarios que estén convencidos de lo que van a votar, creo que el trabajo de meses que desde el punto de vista técnico se llevó adelante en el Senado por 24 horas puede terminar finalmente amagado, salvo, como digo, que algún colega quiera insistir en el reglamento y que obviamente está en su derecho, en cuyo caso ahí sí ya la minuta de votación no procedería y se daría cuenta de la votación artículo por artículo. Ofrezco la palabra. Presidente. Señor Barros, adelante. Me interesa su opinión. No, recordemos que este proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado. Yo entiendo que aquí pueden haber distintas posturas respecto al proyecto, pero yo no veo que con 24 horas de diferencia eso vaya a cambiar. Y por lo tanto, yo apelaría a que empezáramos a votar y que se exprese en la votación de alguna manera el sentimiento que cada uno tenga respecto a avanzar en legislación respecto al tema de las plataformas. Yo estaría de acuerdo con usted, presidente, de votar mañana, pero que sea con la minuta de votación que algunos al menos tenemos, para que mañana no se abra un nuevo diálogo de intentar modificar, ¿no es cierto?, la situación. Yo creo que hemos postergado suficientemente este proyecto, en razón probablemente de las dudas de algunos, pero en algún momento eso se va a expresar en una votación. Yo no pondría problema en modificar la tabla de hoy, que estaba citada para votar, en cuanto respetemos, ¿no es cierto?, el acuerdo y que podamos votar con la minuta en el día de mañana. Eso nomás, presidente, y le agradezco su amabilidad.
Presidente. Diputado Labra. Sí, yo estoy de acuerdo en votar una a una y si no terminamos de votar hoy día, sigamos votando mañana. No tengo ningún problema con eso. Presidente. Don Pedro. Presidente, solamente para recordarle a los señores diputados que es usted el que fija el orden de la votación, presidente. ¿Ya? Más allá de que exista o no exista minuta acordada por sus asesores, el presidente de la comisión tiene la facultad de fijar el orden en que se recibe la votación. Gracias, don Pedro. ¿Algún otro colega le gustaría intervenir? Es que lo procesal, de alguna manera, desnuda el corazón del debate. Obviamente puede haber cambios, lo dijo la Secretaría, incluso en la propia sala se pueden poner indicaciones, puede pasar a segundo trámite, pero lo sustantivo de este debate es justamente el tema de la dependencia que está en el artículo 10. El señor subsecretario está pidiendo la palabra. Sí. Presidente, no, con el ánimo obviamente de avanzar en este tema, yo entiendo que todos queremos avanzar en este proyecto, así como usted lo planteó y secundó por su intermedio el diputado Barros. Nosotros estaríamos disponibles, presidente, no iniciar la votación hoy día, como está agendada, para hacerlo mañana, pero obviamente en la medida que podamos tener una minuta de votación, presidente. No hacerlo con minuta de votación, lamentablemente, va a significar solamente dilación del proyecto en perjuicio de las personas a quienes decimos que queremos proteger con este proyecto, presidente, porque efectivamente usted lo señala muy bien. Acá hay temas estructurales, temas de fondo, y una minuta de votación estructurada en que demos el debate en cada uno de los artículos, pero evidentemente siendo eficientes para votar en paquete aquellos temas que dicen relación con lo mismo, nos parece que es una buena propuesta, presidente, y por parte nuestra, del Ejecutivo, estaríamos disponibles a esa propuesta que usted hace, entendiendo que todo lo que queremos acá es avanzar en este proyecto y obviamente poder tener una ley lo antes posible para proteger los derechos de los trabajadores de plataformas digitales. Bueno, yo creo que el señor subsecretario fue claro. A mí me gustaría insistir, diputada Sandoval. Sí, me permiten, presidente, algo muy breve, justamente en la misma línea de lo que se ha señalado. Acá, yo creo que justamente con el afán de avanzar en el proyecto, más allá de las posiciones que todos ya hemos explicitado en esta discusión, es importante que la minuta de la que hablan todos la tengamos, porque hay varios diputados que en esta comisión no la tenemos y para bien, digamos, desarrollo justamente de la votación de mañana, si eso sigue en curso, tenemos que tenerla a la vista. Muy bien, yo recojo el guante respecto al punto, porque quiero decir que como parlamentarios, como digo, el nervio del debate y por eso de alguna manera ordenar la votación donde incluso tenemos que dedicar tiempo. A mí me interesa que se dé el debate respecto del artículo 10. Muchos de ellos incluso pueden ser accesorios, incluso como señaló el subsecretario, de aprobarse o rechazarse, el proyecto cambia copernicalmente en un sentido u otro. Ahí está el corazón del debate. Vamos a llegar hasta acá en la sesión. Y mañana va a estar en conocimiento de todos los colegas parlamentarios la minuta de votación para que obviamente entremos a lo que todos esperan, que es que tomemos posición y votemos en un sentido u otro, porque eso hace la diferencia respecto al mérito y avance o no de este proyecto. ¿Sí les parece? Sí, sí. Señora. Sí. Doña Alejandra, sus órdenes. Presidente, sí, ojalá no pudiera, a mí me parece tan extraño, ¿no?, que algunos tengan una minuta de votación y otros no, es como raro, ¿ah? Es como exige una explicación, digamos. ¿Ah? Sí, no, por supuesto va a ser entregado a cada uno. Una explicación porque uno se siente en desventaja, por lo menos desde la información. Y lo segundo es que yo le podría encontrar razón al subsecretario de revisar la fórmula de votar, pero aquí tenemos que darle discusión artículo por artículo. Porque podemos, yo creo que pueden haber diferencias y complicaciones. Eso, presidente, y totalmente de acuerdo con usted de postergar y mañana revisar. Eso, muchas gracias. Está sin audio. Sí, está sin audio, pero están pidiendo la palabra. Diputado Molina.
No quiero quedarme muy claro con el tema. Yo creo que es súper importante que la minuta la tengan todos y no podemos votar hoy día si la minuta la tienen algunos y las otras no. En eso comparto totalmente ese juicio y entiendo que es lo que usted está transmitiendo. Ahora, dicho eso, es importante tenerlo claro de que nosotros, bueno, nos reunimos mañana y vamos a votar respecto a la minuta, entiendo, y vamos a discutir lo que haya que discutir respecto a la minuta, y sabemos que el corazón de este tema y la diferencia que podamos tener tiene que ver con, ¿cierto?, el tratamiento independiente, dependiente, y eso es el corazón del tema, y no enredarnos claramente, digamos, y tratar de sacar adelante, teniendo además la posibilidad de llegar, ¿cierto?, a la sala y reponer en la sala, digamos, el tema. Entonces quiero quedarme claro de que mañana entonces seguimos adelante con la minuta, que entiendo que ha habido bastante esfuerzo, por lo menos de algunas asesores parlamentarios, para armar algo lo más lógico posible. Eso, presidente, nada más. Bueno, muchas gracias, diputado Molina. Creo que ilustró mucho el concepto de lo que vamos a hacer el día de mañana. Vamos a dar traslado a cada colega de la minuta para que la tenga con tiempo, dar el debate que se merece este proyecto respecto a las relaciones laborales. Al final del día ahí está radicado el nervio del proyecto, un sector muy precarizado respecto al cual hay transversal opinión que tenemos que legislar en esta materia. Y desde esa perspectiva, entonces, si les parece, no hay más opiniones, sí. Vamos a presidente. Diputado Labra. Sí. Don Amaro. Sí. La minuta existe, está ya, la tienen algunos y algunas. Entonces es súper simple, porque no la mandan ahora para que la podamos ver y saber hoy día qué es lo que están proponiendo. Lo que yo siento es que están proponiendo que votemos un artículo y lo demás no lo votemos. Lo que me parece más claro a mí, no es por dilatar, sino que porque todo quede mucho más claro, ir votando uno a uno los artículos, como dice la diputada Sepúlveda. Si la minuta, en el fondo, lo que está haciendo eso, es decir, votemos el 10 y después todo lo demás se cae. Y sigamos adelante con el proyecto. Gracias. ¿Es así o no? Gracias, claro. Diputado. Gracias, Don Amaro. Silver. Bueno, le vamos a dar copia. Yo me imagino que la Secretaría ya está entregando respectiva minuta de votación. Como bien dijo el señor secretario, uno propone un orden para sistematizar, obviamente, y organizar el trabajo. Ahí está cruzando un gato en la sesión, pero lo importante es que nos quedamos convocados para mañana y yo voy a entregar una propuesta de votación para que lo tengan todos los diputados previo a la votación, que objetivamente es lo que corresponde. Y si no hay más opiniones respecto al punto, señor secretario, procedemos a levantar la sesión. Muy bien, presidente. Muy bien. Muy bien, entonces se levanta la sesión.